lo que Él está queriendo dar es la primera idea. Le está diciendo: necesitamos estar conectados. Y es donde un hombre y una mujer de Dios debe entender en esta noche qué tan importante es para una mujer o un hombre de Dios estar conectado directamente a su Creador, ¿no? Porque eso es el patrón que estamos viendo dentro de las iglesias. El patrón que estamos viendo es que la gente, cuando está en victoria, se desconecta. Cuando Dios lo ha bendecido, se desconecta. Cuando el diablo lo está acabando, entonces corre a conectarse. Algunos, otros, cuando la prueba está muy fuerte, se desconectan totalmente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una iglesia sin convicción. Estamos viendo ministerios, hermanos, que se están moviendo solamente por la emoción. Pero hoy Dios viene a hablarle a una iglesia que Dios la quiere conectada 24/7, 365 días al año. Los verdaderos ministerios de avivamiento son gente que vive conectado. Así no hay agenda, así no hay adoración, así no hay eventos, así no hay aniversario, así no haya nada importante por allí. Ellos saben que hay algo importante, que es estar conectados con el Dios de los cielos. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. ¿Cuánto lo tienen? Daniel 6:10. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén. Amados hermanos, amados amigos, todos los que me escuchan en esta noche, hoy vamos a la segunda parte del mensaje: conexiones. Amén. Diga conmigo: conexiones. En este aniversario Dios ha permitido el primer día un mensaje que pudo llegar a las vidas, a los corazones de las personas, y se extendió hasta la segunda parte del día viernes. De hecho, hay gente que vino el viernes simplemente para escuchar la segunda parte de lo que el Señor había ministrado. Y el día de ayer fue igual. Ayer estuvimos hablando bajo el tema conexiones, pero no sé si notaron, a lo último dimos simplemente un aceleramiento de 2-3 minutos de lo que fueron conexiones divinas. Y después que me voy, empieza el Señor a bajar revelación, porque a veces tenemos que dar para poder recibir. Una de las cosas que yo he aprendido y de lo que me ha llevado a no reservarme esos ciertos códigos que algunos predicadores abrazan como algo tan importante y no se lo quieren soltar a nadie. Lo que ellos no saben es que cuando Dios le suelta un código a alguien, una revelación, y usted se la guarda, es lo único que va a tener guardado, un código, un par de revelaciones nada más. Pero cuando usted recibe algo de parte de Dios y usted lo ministra al pueblo, entonces Dios te va a dar más para que tú sigas dándole más al pueblo. Y es una manera de crecer en la palabra y en la revelación de la palabra. Estábamos hablando de esas conexiones, hablando de las conexiones divinas, y quiero hacer un pequeño preámbulo para que podamos entrar en sintonía a los que no vinieron el día de ayer. Y ayer estuvimos hablando exactamente en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, donde Jesús decía: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, hablando de las ramas. Si permanecieren en mí y yo en ustedes, Él estaba diciendo, si permanecieren, está hablando de conexión, entonces van a llevar frutos. Y después al final dice, sin mí nada podéis hacer. O sea, está ratificando al final lo que Él está queriendo dar en la primera idea. Le está diciendo, necesitamos estar conectados. Y es donde un hombre y una mujer de Dios debe entender en esta noche qué tan importante es para una mujer o un hombre de Dios estar conectado directamente a su Creador.
¿Qué tan importante será que yo puedo conectarme y desconectarme cuando yo pueda? Yo me conecto un día sí, un día no. En diciembre me desconecto y me conecto en enero, porque eso es el patrón que estamos viendo dentro de las iglesias. El patrón que estamos viendo es que la gente cuando está en victoria se desconecta. Cuando Dios lo ha bendecido se desconecta. Cuando el diablo lo está acabando, entonces corre a conectarse. Algunos, otros, cuando la prueba está muy fuerte, se desconecta totalmente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una iglesia sin convicción. Estamos viendo ministerios, hermanos, que se están moviendo solamente por la emoción. Ahora, hay algo un poco más grave. Hay predicadores que ellos no tienen una conexión directa con Dios en su día a día, sino que salen a conectarse únicamente cuando van a ministrar. Y eso lo estamos viendo en todas las esferas de los ministerios. Viene un evento, usted ve a la gente 15 días antes, una semana antes conectado. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a vigilar. Viene una agenda, tengo una campaña, tengo una actividad. Ese día se conecta, así haya 6 días en la semana que están desconectados de Dios. El día que le toca ministrar, ese día ora, ese día ayuna. Pero una vez que lograron su objetivo, que simplemente era tratar de manipular a Dios para que Dios los respaldara en ese evento o en esa actividad que tenía, una vez que termine el evento, ellos vuelven a su naturaleza. ¿A dónde vuelven? A desconectarse de Dios y a vivir su vida de miseria, de migaja espiritual que tiene. Pero hoy Dios viene a hablarle a una iglesia que Dios la quiere conectada 24/7, 365 días al año. Los verdaderos ministerios de avivamiento son gente que vive conectado. Así no hay agenda, así no hay adoración, así no hay evento, así no hay aniversario, así no haya nada importante por allí. Ellos saben que hay algo importante, que es estar conectados con el Dios de los cielos. Ay, Dios mío, entonces fue por otro lado. Ayer estuvimos hablando de muchas conexiones. Anoche fue extraordinario en hablar de las diferentes y diversidades conexiones que hace la gente. Hablamos de las conexiones que se hacen a través de una mirada. Ayer lo explicamos, estoy haciendo un resumen nada más. Hablamos de las conexiones inalámbricas, conexiones alámbricas, conexiones terrenales, carnales, conexiones de enamoramiento, conexiones que hay entre los fríos, entre los muertos, entre los que caminan, conexiones convenientes, conexiones temporales. Mire, eso fue algo tremendo. Ayer la gente se fue hablando de conexiones, pero cuando se trata de las conexiones divinas, empezamos a tocar un punto bien importante que era ya al final. Y el Señor me seguía ministrando algunas cosas importantes. Y cuando Jesús hablaba de que si permanecieres en mí, estaba hablando de la importancia. Y no es cualquier importancia. Yo pienso que son importancias vitales, que fue la última que yo toqué el día de ayer. Que es una conexión vital. Es una conexión que si tú te desconectas, mueres. Que de ahí depende la vida, que de ahí depende el negocio, que de ahí depende la familia, que de ahí depende una nación, que de ahí depende un ministerio, que de ahí depende tus hijos. Así que si hay una conexión que tú no puedes cambiar y no puedes dejar, y que es vital, y es una conexión de vida, es la relación que tenemos cada uno de nosotros con nuestro Dios, y a través del Espíritu Santo esa conexión es real, es una conexión que no puede cambiar, que no puede cambiar, que no hay temporada, que no es por alguna temporada nada más, sino que eso es una conexión que tú tienes que ver la importancia que debe tener para cada uno de nosotros. Así que hablando de esta conexión, anoche cuando me voy, empiezo a tener un recuerdo de una revelación que Dios me muestra. Eso fue ayer, después que terminé de predicar, porque si fuera sido antes yo lo hubiese contado ayer. Fuera sido el ejemplo vivo de lo que es una verdadera conexión o cómo se conecta uno con Dios. Hubiese sido la revelación para abrir ayer el mensaje el día de ayer. Así que cuando me lo da hoy, yo entiendo que es la segunda parte del mensaje y que esto pique y se extiende, que hoy tenemos que seguir hablando sobre el mismo tema. Y tengo que hablar sobre esta experiencia que fue hace unos años atrás. Estaba orando en la madrugada a las 2 de la mañana. Estaba orando aproximadamente desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. 4 horas de oración. Y estoy de rodillas en la sala
clamándole a Dios, orando, deleitándome en la presencia de Dios. Hermano, y de pronto empiezo a entrar en una revelación. Y aquí es donde comienza la segunda parte del mensaje, conexiones. Cuando empiezo a ver aquella revelación, el Señor me permite ver que mientras yo estoy de rodillas, empieza a salir un hilo de oro de a donde yo estoy parado, hacia arriba, hacia el aire. Pero es un hilo bien grueso, de oro puro. Y ese hilo va subiendo hasta que pasa la casa y sigue subiendo arriba. Yo podía mirar cómo yo estaba arrodillado y podía ver cómo ese hilo subía hasta arriba. Una vez que eso va subiendo y va subiendo, llega donde están las nubes y pasa más arriba de las nubes. Yo estoy mirando arriba en las nubes y estoy viendo a la vez abajo donde estoy arrodillado. El hilo está pegado a donde yo estoy, ahí en la rodilla. Y de ahí sigue subiendo y sigue. Y pasa el espacio exterior. Y empieza a atravesar los planetas, empieza a atravesar el universo. Y sigue subiendo el hilo. Yo podía mirar cómo estaba conectado aquí abajo y cómo va subiendo hacia arriba. Va rumbo hacia el tercer cielo, atraviesa el primer cielo, atraviesa el segundo cielo, y veo cuando ese hilo hace una irrupción en el tercer cielo donde está el trono de Dios. Yo he mirado el trono de Dios y veo cuando ese hilo empieza a subir, y ese hilo sale exactamente debajo o cerca de donde está el trono de Dios, y empiezo a mirar al Señor Jesucristo sentado en su trono, vestido de blanco con su corona, vestido allí en su majestad, en su poder. Y veo cuando el hilo sube exactamente frente a él. Era tan cerca que él simplemente tenía que estirar su mano derecha. Y veo cuando extiende la mano derecha de él y saca este dedo y lo pone sentado en su trono y pone la mano así. Y veo cuando el hilo está aquí abajo en la tierra, a donde yo estoy arrodillado, y veo cuando sube hasta allá arriba y el hilo se pega exactamente en la punta de su dedo, y ahí se hace una conexión. Por eso hoy te voy a hablar de conexiones. Veo cuando el hilo de oro se pega allí, una conexión entre el dedo de Dios y yo que estoy allá abajo arrodillado. Cuando yo estoy viendo eso, hermano, eso es algo glorioso. Estoy viendo la gloria de Dios en ese momento. Escucho la voz del Señor cuando empieza a hablarme y me dice: William, así son tus oraciones, así son como llegan delante de mi presencia. Así que hoy alguien tiene que saber cómo sus oraciones llegan delante del trono de Dios. Esas oraciones te conectan con el Rey. Esas oraciones te conectan directamente con el trono de la gracia. Siento la presencia de Dios muy fuerte aquí. ¿Y sabe qué te ha dicho el enemigo? ¿Qué te ha hecho pensar? Escuchen los jóvenes, nuevos creyentes, la gente que le tiene batallas para orar. ¿Sabe qué? La gente piensa que la oración es una pérdida de tiempo. Algunos piensan que mientras menos ore, mejor para ellos. Piensan que la oración es un castigo, es una penitencia. Piensan que la oración viene a quitarle parte de su sueño, de su descanso, de su distracción. Pero cuando yo empiezo a ver esta revelación, yo pienso que lo que Satanás quiso hacer con el hombre en una oportunidad, Cristo vino a restaurarlo, porque es a través de Cristo que podemos orar. Y eso me remonta allá al Edén, donde en el Edén el hombre, cuando Dios lo crea con una conexión directa con Dios. Puedo atreverme a decir algo que puede desafiar algunos argumentos teológicos, pero yo no veo a Adán orando en ningún momento en el Edén. No hay registro de que Adán haya orado mientras estaba en el Edén. Eso no quiere decir que no hablaba con Dios, sino que la conexión que había entre Adán y Dios era una conexión tan directa que no era necesaria la oración, sino que ellos hablaban cara a cara. Había una comunión perfecta entre Adán y Dios en el huerto del Edén. ¿Cuántos están aquí? Porque cuando hay una interacción con ellos, una vez que salen, usted se da cuenta de que esa conversación sigue.
aunque el hombre había fallado, Dios llega preguntándole a Adán, ¿dónde tú estás? Y Adán le responde, estoy por aquí, me escondí porque vi que tú llegabas. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? No, seguro que comiste del árbol. Sí, Señor, la mujer que tú me diste. Vea, usted está viendo una conversación con Dios. Ahí no se está viendo rodillas, ahí no se está viendo un ritual. Oh Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Ahí Adán no oró, Adán no fue una revelación, fue un contacto directo con Dios. Quiere decir que una vez que viene la consecuencia del pecado y Adán es expulsado fuera, hay algo que queda dentro. Si usted ve el motivo, la razón y el propósito real que Adán es sacado fuera del huerto del Edén, no es a causa del pecado, no es porque pecó, no fue porque falló, no es porque andaba desnudo ahora. Si usted se da cuenta y nota la escritura, usted se da cuenta que Dios dice, vamos a sacar al hombre del huerto. ¿Por qué razón? No es por el pecado, no es por la maldad. No sea que el hombre extienda su mano y come el árbol de la vida y viva eternamente. Cuando usted lee el detalle, usted se da cuenta que Adán lo saca para afuera para impedirle el acceso al árbol de la vida. Ahí lo dice, usted tiene que leerlo. Quiere decir que si no hubiese estado el árbol de la vida ahí, a él lo dejan quieto ahí en el Edén, no lo saca, no había necesidad, para que no viva eternamente, porque el árbol de la vida estaba allí. Entonces Adán es expulsado, vienen los querubines, los serafines, los que pusieron allí unos querubines, unas espadas revoloteando, y Adán ya no podía entrar allí. Adán no podía entrar a ese lugar. ¿Por qué? Porque tenía prohibido, vea, no el árbol de la ciencia del bien y del mal, no tenía prohibido el resto de los árboles que habían en el Edén, se le prohibió el árbol de la vida específicamente, y de ahí lo expulsan hacia afuera. Ahora usted sabe quién es el árbol de la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vida eterna, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo era la vida, el árbol de la vida era nuestro Señor Jesucristo, estando allí en el Edén. Era Dios, era la vida. Cuando Adán es expulsado, el reino de la muerte se apodera de la humanidad. Satanás empieza a tener dominio. La Biblia lo dice, que este mundo está bajo el dominio del maligno. Usted tiene que ir tomando nota, está bajo el dominio del maligno. Quiere decir que Satanás, al apoderarse de lo que era de Adán, empieza el reino de la muerte a tomar posesión en algunas áreas, y el hombre desde allí comienza a orar para poder tener comunión con Dios. Ya no había una comunión directa. Por eso Dios le enseña el método de acercarse a Dios. No era con hoja, era a través de unos animales muertos, sangre, sacrificio, expiación. Y de esa manera el hombre podía tener una comunión o tener un acercamiento a Dios, pero ya no en el mismo nivel que tenía cuando estaba en el Edén. Ahora tenía que haber un mediador de por medio. Cuando mataba una oveja, era un sacrificio de expiación, para que a través de esa sangre del cordero que fue derramado o de aquel animal que mataba, era que Dios podía responder o prestar atención a la oración de alguien en el Antiguo Testamento. Por eso es que vemos después la institución de lo que hacía el sacerdote, de lo que hacía el profeta de Dios, que tenían que matar un cordero, un sacrificio, y entrar al lugar santísimo, hablar con Dios. Y después de allí era que Dios le respondía al sacerdote, y el sacerdote le respondía al pueblo, que era lo que Dios había respondido. Vea cómo todo se vuelve mecánico. Vea que todo ahora tiene que pasar por un protocolo. Vea que todo ahora tiene que pasar por sangre. Todo tiene que pasar por una expiación. Ahora para hablar con Dios ya no es igual. Ahora para hablar con Dios ya no es lo mismo. Es como que usted tenga a alguien en su casa y esa persona era de confianza, esa persona era un empleado, esa persona era un amigo, era un hermano, era un cercano, era un hijo íntimo, y ese hijo hablaba con el padre cada vez que quería. Él simplemente se paraba y el padre estaba allí. Pero una vez que él falla, él es expulsado fuera. Ahora para hablar con el padre tiene que tocar. Ahora para hablar con el padre él tiene que llamar. Ahora para hablar con el padre él tiene que anotarse. Ahora para hablar con el padre ya no es lo mismo.
Por eso es que Cristo dice: el que toca se le abrirá. Quiere decir que antes de entrar tienes que tocar primero. Antes de entrar tienes que primero entrar con la condición correcta. Antes no era así. Antes Adán llegaba y hablaba, oh Dios, y hablaban cara a cara, hasta que Jesús le enseña a ellos cómo orar. Él le dice: mire, cuando ustedes se vayan a acercar al Padre, lo primero que tienen que hacer es adorar. Padre nuestro que estás en los cielos. Humillación, inclinación, reverencia. Y ahí es que usted va a comenzar a establecer una conexión con Dios. Ahora empiezo a ver algunas cosas importantes. Satanás, sabiendo que había desconectado a Adán de Dios y que le había quitado el acceso al árbol de la vida, él está reinando con una hegemonía terrible sobre todos los hombres. Él no quiere que nadie de los hombres que están en la tierra empiecen a hablar con Dios nunca más. Ellos quieren que el ser humano se desconecte. Ahí donde usted tiene que saber por qué hay tanta lucha, tanta guerra, tanta batalla. Por eso vemos el libro de Daniel. Cuando llegamos a la historia de Daniel, es una historia, amados hermanos, terrible, porque se ven algunos aspectos importantes aquí. Aquí yo empiezo a mirar algunas cosas, que en medio de esa batalla terrible hubieron hombres, hubieron mujeres que rompieron el cerco diabólico y el edicto de Satanás de desconectar al hombre de Dios. Uno ve el edicto aquí en el tiempo de Darío, pero eso comienza en el Edén. ¿Dónde está el edicto? ¿Dónde está, pastor, ese edicto? El edicto de desconectar al hombre se logra cuando la serpiente hace que la mujer peque. En ese momento lo desconectó. Adán quedó sin esa comunión. Pero cuando llegamos al tiempo de Daniel, nos damos cuenta de una característica que tenía Daniel. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Era un hombre que la Biblia dice que tenía algunas características importantes. Nótese que Daniel era un hombre que sobresalió en medio de una adversidad. Y vemos que Daniel es llevado esclavo, un esclavo sin ningún valor. Es llevado a un lugar, pero él iba incluido en que si él iba conectado con Dios, nada le podía pasar en el camino. Daniel sabía cuál era la clave para sobrevivir. Daniel sabía cuál era la clave para ser exitoso. Porque uno ve a Daniel que estaba en un lugar de eminencia, pero tenemos que hacer historia, cómo llegó allá. Él no está en el reino de Media y de Persia porque él andaba paseando, porque él le nació de mudarse de nación. Daniel amaba su nación y era un pueblo judío que estaba establecido en el Medio Oriente, y lo invaden y esclavizan a toda la gente que estaba allí y se lo llevan esclavizado. Empiezan a seleccionar los endeudados, los mochos, los enfermos, los leprosos, la gente que no valía nada para aquella gente, y lo dejan por allá en Samaria. Esa es la historia. Por eso es que los samaritanos tienen una mezcla entre judíos y gentiles, pero ellos se llevan a la mayoría de los judíos, pero mandan a seleccionar la gente que era hermosa, la gente que era inteligente, la gente que era estudiada, la gente que tenía ciertas habilidades importantes. La empiezan a seleccionar aparte. Allí es donde seleccionan a Daniel también, junto con varios jóvenes. En ese momento ven que Daniel tiene ciertas cualidades importantes y es donde lo ponen como eunuco en la casa del rey para servir en algunas áreas. Y es donde viene aquella famosa historia que él no quería contaminarse con la comida del rey, porque ellos comían todo tipo de alimentos. No es cualquier cosa lo que Daniel está pidiendo. Los judíos tenían una dieta que Dios les había dicho que iban a comer. Dios le estableció la alimentación en Israel, y cuando llegan allá esta gente come otras cosas que no están permitidas en la ley judía. Y él le dice: déjenme comer legumbres, agua, y pruebe para que usted vea dentro de 10 días ustedes vienen a verme. Y cuando vieron, verdad, le había ido bien, se veía Daniel en un nivel rozagante. Dios estaba con él en ese momento, pero pasa algo. Daniel empieza a surgir, hermano. Daniel empieza a llegar a niveles extraordinarios, porque dice la Biblia que había un espíritu superior en él. Y cuando está hablando de espíritu superior, note que no está hablando del Espíritu Santo, porque está en minúscula, espíritu superior. Si usted no sabía, yo le voy a explicar. Todo ser humano tiene un espíritu. La gente habla del alma porque el alma es la que controla a la gente, pero hay tipo de gente que no lo controla el alma, que lo controla es el espíritu. ¿Cuáles son ellos? Los que viven en el espíritu y los que no viven según la carne, los que viven para agradar a Dios y los que viven en comunión plena con Dios. Un
espíritu superior había en él. Y él va escalando hasta cierto nivel, hasta que llega a ser el supervisor de 120 sátrapas que gobernaban toda aquella región y aquel reino. Pero dice la Biblia que dentro de eso habían 3 importantes. Y dentro de esos 3 había uno que sobresalía, que era Daniel. Quiere decir que Daniel era un hombre que sobresalía en todos los niveles. Y me llama la atención porque estaban buscando en qué afectarlo espiritualmente. Usted ve los sátrapas, usted ve de repente hombres envidiosos, pero detrás de esas fuerzas oscuras está la mano de Satanás. No se ve en el plano terrenal, pero en el mundo espiritual sí se ve. Y una descripción bien gráfica de la batalla espiritual que hay por desconectar a alguien o por conectar a alguien. Eso se ve en la oración de Daniel de los 21 días. Dice la Biblia que cuando él oró, había una oposición en los aires, el príncipe de Grecia y el de Persia, que no quería que la oración de Daniel llegara y que no quería que la respuesta que venía a Daniel también llegara. El ángel tuvo que intervenir. Vino Miguel, después vino Gabriel, una batalla terrible, y vino el ángel y llegó cansado, un poco agotado. Le dice Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a orar, tu petición fue escuchada, pero hubo una batalla, hubo una guerra, una oposición diabólica, satánica. Alguien tiene que entender aquí, hermano, que la batalla es si te conectas o no te conectas. La batalla es si oras o no oras. La batalla del infierno es para desconectarte de Dios, porque sin mí nada podéis hacer. El diablo sabe que si deja de orar, te desconecta de la fuente de poder. Satanás sabe que si deja de orar, vas a ser presa de la destrucción del maligno. Hay una batalla sobre todas las guerras y todas las batallas. No, hermano, yo tengo batallas, yo tengo guerras. Pero hay una que es sobre todas las batallas y todas las guerras, que es la batalla por la oración. Por eso estos hombres buscan de destruir a Daniel. Quieren acabar con él, pero no hayan cómo. Y me dice mi Biblia que empiezan a analizar a Daniel. Y empiezan a analizar la conducta de Daniel. Vamos a analizar su conducta. Empezaron a examinar paso a paso la vida de Daniel, seguimiento. Empezaron a espiarlo todos los días. Observaban a ver dónde lo hallaban en una falta, dónde había una falla, dónde Daniel podía haber fallado o haber pecado. Y después de haber examinado durante mucho tiempo la vida de Daniel, se dan cuenta de que no había fallas en él, que no había batalla en él, no había nada con que podían agarrarlo. Y estos hombres, dirigidos por Satanás, detrás de fuerzas oscuras, se dan cuenta que no pueden hacer nada en contra de Daniel. Usted sabe cuántos hombres aquí, mujeres, están siendo examinados por las tinieblas, buscando a ver a dónde Satanás lo hace caer. Voy a ver dónde se descuida, voy a ver dónde dice una mentira, voy a ver dónde comete una falla, voy a ver dónde pone la mirada incorrectamente, voy a ver dónde se equivoca en la Biblia, voy a ver dónde le falla a Dios, para tener un argumento en contra tuya de cómo presentarse delante de Dios y decirle: mira, él falló, ella falló, tiene una puerta abierta, porque Satanás, perdón, la Biblia me dice a mí que Satanás dice que acusa a los hijos de Dios de día y de noche. Es una acusación continua. No necesita que te acuse el hombre. Satanás te está acusando a las 24 horas. Pero cuando llega el momento de Daniel, no hay argumentos. Rectitud, integridad, un corazón dispuesto a agradar a Dios. Llega el momento que se dan cuenta y dice: la única manera que acabemos con él es de conectarlos del Dios que hace que sea un espíritu superior. Aquí en el capítulo 6, en el verso 3, hay una revelación importante. Vean lo que dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Yo me pongo a analizar el espíritu humano. Usted lo tiene, yo lo tengo. Intuición, comunión y conciencia.
Son los tres elementos del espíritu. Cuando está muerto, ahí no hay comunión que valga. No hay intuición que valga. Si la Biblia me dice a mí que en Daniel había un espíritu superior, ¿qué espíritu hay en la iglesia en este tiempo? No estoy hablando del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo viene y nacemos de nuevo. Amén. Pero para tú llegar a ser un espíritu superior, por encima de, con capacidad de, usted tiene que ser un agente de oración. Por eso es que usted ve gente con una autoridad para echar fuera demonios, increíble, sin tocarlo de lejos, hablando nada más. Pero usted pone a otro cristiano evangélico que también tiene el Espíritu de Dios y lo pone a reprender los demonios, y los demonios no salen, no hacen caso, no se manifiestan, nada ocurre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que Dios hace sesión de personas? Gente orando por milagros, el milagro está allí, y otra hora y nadie se sana. No, pero es que tú tienes al Espíritu Santo, el que es el que hace los milagros. Todos lo tenemos. Gente usada por Dios. ¿Qué es lo que lo lleva a esos niveles? ¿Qué es lo que hace que tu espíritu se eleve a un espíritu superior? Porque tú no naces con un espíritu superior. La Biblia no me lo dice a mí. La Biblia no dice que uno nace con espíritu superior y otros no nacen. Otro, eso es algo que Dios le entrega a uno y a otros no. Eso está en la disposición del hombre y de la mujer de Dios de orar. Cuando tú oras bastante y estás conectado con Dios, tu espíritu se va a elevar a un nivel superior en cuanto a la unción, en cuanto al poder, en cuanto a la gloria, en cuanto a la manifestación de Dios. Así que alguien hoy tiene que saber que Satanás no quiere que tú llegues al nivel de tener un espíritu superior en ti. Satanás quiere desconectar a la iglesia para que camine con un espíritu inferior. Porque si usted me habla de un espíritu superior, tenemos que hablar del inferior también. ¿Y el inferior cuál es? El que no ora, el que ora una hora y ya a la hora está cansado. Ese es un espíritu inferior. Y es cristiano, es evangélico y tiene el Espíritu Santo. Ese camina con un espíritu inferior porque no tiene tiempo para Dios, porque no tiene tiempo para orar, porque no tiene tiempo para buscar a Dios. Todos están ocupados, todos tienen hijos, tienen mujer, tienen carro, tienen negocio, están ocupados, tienen wifi, tienen la red social, no tienen tiempo. Y por eso es que la iglesia está llena de gente carnales con espíritus inferiores, que hay que estar administrando liberación, que hay que estarlo sobando, que hay que estarlo buscando, que hay que estarlo llevando a la iglesia con una carretilla, que hay que estarlo jalando, que hay que estarlo llevando. La gente que tiene un espíritu superior no hay que llevarlo con carretilla. La gente con espíritu superior camina en una dimensión diferente, pelea guerra, pelea batalla, tiene autoridad, tiene unción, tiene presencia. A su nombre gloria. Por eso ellos no hayan que hacer con Daniel, y desde las tinieblas se da una orden. La única manera es que este hombre quede conectado. Pero vea, todo se mueve detrás de una fuerza oscura. El rey, aparte de que había un espíritu superior, dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Dios mío, cuando yo veo esto, el emperador Darío, que estaba en ese tiempo, Darío, rey de Persia, cuando observó a Daniel, dijo en su pensamiento: este hombre está bueno para ponerlo sobre todo el reino. ¿Tú sabes lo que significa eso? De esclavo a ponerlo encima de todo el reino. Era un proyecto. Escuche bien, porque no es tan sencillo pasar de largo aquí. Era un proyecto. Ahora, ¿qué representa Darío? En la figura del rey, los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Porque Dios dice: yo tengo pensamientos de bien y no de mal para vosotros. Dios se lo dijo a Israel. Usted sabe cuánta gente Dios ha pensado. Vea, dice aquí: y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Usted sabe cuánta gente Dios ha pensado ponerlo en un ministerio. ¿Cuánta gente Dios ha pensado ponerlo en un ministerio de gran avivamiento mundial?
Usted sabe cuánta gente Dios ha pensado bendecirlo económicamente. Cuánta gente Dios ha pensado darle la victoria en la pelea que ellos están peleando, porque está hablando de un pensamiento, y de un pensamiento a un hecho hay una diferencia, hay un trayecto. Una cosa es que yo piense algo y otra cosa es que yo la haga. Pero Daniel está dando señales de que merece ser puesto de primero en el reino por las características de lo que él está haciendo. Y usted se pregunta, pero ¿por qué Dios no ha hecho lo que Dios pensaba conmigo? Porque tú no estás haciendo lo mismo que hacía Daniel. Porque mientras orabas 3 veces al día, tú estás durmiendo 3 veces al día. Mientras Daniel oraba 3 veces al día, tú estás comiendo 3 veces al día. Mientras Daniel oraba 3 veces al día, tú estás descansando 3 veces al día. Ay, se fueron. Daniel tenía una vida de oración que ya usted va a ver, todavía no le he tocado. Pero había un pensamiento de promoción. Había un pensamiento que de entre los 120, de sobre los 3, ahora iba sobre todo el reino. Diga conmigo, venía el siguiente nivel. Quiere decir que estaba entre los 120, subió. No vale, esto lo vamos a entre 3 aquí, para que usted tenga al frente de todo. Cuando lo juntaron con los 3, ¡pum!, Daniel sobresale. Y el rey dice, no, este está por encima de los 120, este está por encima de los 3. A este hay que ponerlo sobre todo el reino. Diga conmigo, venía el siguiente nivel. Dígaselo a alguien, dígaselo. Cuando Daniel está a punto de ser promovido al siguiente nivel, se le levanta el diablo. Cuando está a punto de entrar en una dimensión a la cual nunca había llegado, ahí se le levantó Satanás. Ahora estás entendiendo por qué se te levantó el diablo. Ahora estás entendiendo por qué hay guerra. Ahora estás entendiendo por qué Satanás se está levantando contra tu vida, contra tu ministerio, contra tu familia. Es porque hay un nivel que viene, hay un nivel que está sonando en el mundo espiritual. Hay un nivel que ya la tiniebla sabe que hay un movimiento a favor tuyo. A su nombre. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Solamente con ese pensamiento se empiezan a mover las tinieblas en contra de Daniel. Y es donde viene el gran edicto. Yo digo, oye, pero este edicto va dirigido especialmente en una dirección. ¿Cuál era? Desconectar a Daniel del nivel a donde estaba conectado. ¿Para qué? Para que él fuera un espíritu inferior. Usted no se da cuenta de la superioridad de Daniel, que cuando el rey tuvo un sueño se le olvidó. Y el rey y la gente le dice al rey, nadie puede hacer eso, lo que tú estás pidiendo. La gente, pero cuénteme el sueño para yo darle la interpretación, caerle a mentira, meterle una charla allí. Y ninguno de esos brujos salta, para ninguno podía. Entonces él da una orden, bueno, hay que matar a todos los brujos, adivinos, agoreros, a todos, maten hasta Daniel. Todito, hasta Daniel iba a caer muerto allí. Y llevan a Daniel delante del rey. Y le dice él, rey, deme un poco de tiempo. ¿Por qué pide tiempo? Escuche bien, porque él necesitaba ir a orar para que Dios le revelara lo que necesitaba el rey. Él, para darle respuesta al rey de lo que estaba pidiendo, él necesitaba conectarse con aquel que le va dando la victoria. Hay gente que quiere una respuesta y sabe qué está haciendo, está consultando a los hermanos. Ay, que Dios te dice, ay, ora por mí. ¿Y dónde está tu conexión? ¿Dónde está? Hay gente tomando decisiones desconectadas de Dios. Daniel le dice, rey, deme un poco de tiempo y yo le voy a dar la respuesta. Imagínense la seguridad que tenía Daniel. Daniel sabía que la oración no fallaba. Él sabía que él estaba conectado con Dios y de que Dios le iba a hablar y que Dios le iba a ministrar. Y eso le iba a salvar la vida a Daniel y a todos los demás que estaban allí. Por eso Daniel tomó un tiempo para irse a orar. Hay gente que tiene que tomarse un tiempo de orar primero antes de tomar la decisión que va a tomar. Es mejor que ores a Dios y ores a Dios para que cuando vayas a dar ese paso vaya dirigido por el Espíritu de Dios y que no lo estés haciendo solamente
por la necesidad o por lo que está viviendo en el momento. A su nombre. Le dice, déjame orar. Y cuando le dice, déjame orar, le está diciendo también que Dios es el único que puede revelar eso. Entonces Daniel se va a orar, se va a conectarse, como siempre lo hacía. Y Dios le habló ese mismo día. Dios le ministra, mira, soñó esto, vino esto, hizo esto, y eso significa esto y esto y esto. Ahí vino la revelación, porque el rey estaba turbado. Pero ¿dónde estuvo la clave? En que él vivía conectado con Dios. Por eso, como él está conectado y él sabe que a través de la oración él está salvando la vida a mucha gente, es donde viene este gran edicto. Y el edicto decía que nadie podía orar en 30 días a ningún Dios, a nadie. Eso es un edicto como medio raro. Si me dice a mí, mire, en 30 días nadie sale de su casa, en 30 días nadie come, en 30 días nadie. Pero el edicto va dirigido especialmente a la oración. Diga conmigo, hay edictos que van dirigidos solamente a la oración. Hay un solo edicto que está promulgado sobre la iglesia de Cristo, hermano, que es que nadie pueda orar al Dios de los cielos, porque Satanás quiere que la iglesia camine en lo natural y no en lo sobrenatural. Porque si yo hago una encuesta aquí, levante la mano los que tienen batalla para orar, yo le aseguro que el 100% de los que están aquí levantan la mano en este momento. Levanten la mano los que han tenido batalla para orar. Vamos a ver. Yo levanto las dos en vez de una mano. Amados hermanos, porque ahí es donde está la conexión. Usted sabe que se le ha hablado mucho de la oración. Hay que orar, hermano. Oren, hermano, oren. Uno le dice a sus hijos, oren. No se acuerden sin orar. Jóvenes, oren. ¿Cuál es el gran consejo de los pastores? Oren, mantengan la oración, mantengan esto. Por eso es que en este ministerio siempre hay una misión de oración de 21 días, de 40 días, de 70 días. Y así ha sido desde que comenzó este ministerio hasta el día de hoy. Yo recuerdo que la primera actividad que metimos hace años fue 21 días, la primera actividad inaugurando la iglesia, 21 días de oración, porque yo entendí que hay un poder fuerte en oración y Satanás quiere acabar con eso, con la conexión que tiene un hombre con el cielo. Por eso cuando a Daniel se le dice el edicto, y el edicto decía que no se podía revocar esa ley, así que cuando sale el edicto, 30 días en los cuales nadie ora, nadie clama, nadie pide nada, todo el mundo se acuesta sin orar, todo el mundo se levanta sin orar, todo el mundo se acuesta, come sin orar, nadie vigila, nadie ayuda, nadie ora. Dios mío, yo creo que si ese edicto lo dan hoy en día, que Maduro diga, bueno, vamos a dar un decreto en Venezuela, un decreto constituyente, 30 días sin orar en Venezuela. Yo creo que los primeros que hacen una fiesta son los evangélicos. Van a decir, gloria a Dios, vamos a descansar 30 días. Hay que someterse a las leyes terrenales. La Biblia dice que tenemos que sujetarnos a la ley terrenal. ¿Usted se imagina? Pastores, ustedes están aquí de testigos. Que yo le diga a la iglesia hoy, bueno hermano, ya mañana, oye, el aniversario terminó hoy, de aquí, bueno, vamos a dar un descanso de 30 días, hermano. 30 días sin iglesia, 30 días sin orar, haga lo que usted quiera, menos orar. ¿Qué haría la gente? La gente diría, amén, amén. Ay, gloria a Dios, aleluya, estamos de vacaciones. Pero Daniel vio que eso era algo serio. Era tan serio que todos los poderes satánicos se movieron allí. Ahora, aquí hay una revelación. Porque ¿quién y de dónde sale el número 30? ¿De dónde sale el número 30? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué 30? ¿Por qué no 21? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 100? Yo puedo entender los códigos del mundo espiritual. ¿Cuál es? Que 30 días sin orar
es suficiente para que alguien se muera espiritualmente. 30. Diga conmigo 30. Porque lo que se está pidiendo aquí es 30 días sin orar. Y desde el mismo momento que tú dejas de orar una semana, ya no te sientes mal. ¿O soy yo nada más? Desde el mismo momento que tú pasas 4 días sin orar, ya tú estás grave. Pero en una muerte espiritual, hay gente que adora una semana sin orar y a la semana arranca ahora otra vez, no le pasó nada, pero tuvo el peligro. 1 semana, 2 semanas, quiere decir que el límite máximo a donde se puede arrojar un ser humano sin conectarse con Dios o desconectado de Dios es 30 días para que se convierta en un cadáver espiritualmente. 30 días y está mal. Y no es que a los 30 días tú te vas a conectar y va a empezar a fluir la gloria, vas a sentir el poder. No, desde que tú dejas de orar, cuando tú quieres empezar a orar, tienes que empezar otra vez desde cero. Tiene una batalla, tiene una lucha, tiene una guerra, y así vas orando otra vez y vuelve a recuperarlo. Yo le voy a decir algo: alguien que deja de orar 30 días, cuando quiera orar y recuperar el nivel que tenía, tiene que invertir más de 30, más de 40, más de 60. A veces son 2 y 3 meses que te toca esforzarte para poder llegar al nivel de oración que tenías cuando dejaste de orar. A su nombre se fueron. Y después, ay, ¿por qué se me hace tan difícil orar? ¿Y por qué dejaste de orar entonces? Si es tan difícil levantar una oración, ¿por qué la dejas entonces? ¿Por qué estás haciéndole caso a los sátrapas? ¿Por qué le estás haciendo caso al rey de Persia y al de Grecia? Porque ese es el único que te va a decir que no ores. Y esa vocecita cae en la noche: no ores, estás cansado. Ora mañana, hoy es domingo, no ores. Ora el lunes. Cadena de oración, 40 días. Bueno, voy un día sí, un día no. O voy a ir cuando me sienta bien. Pero eso lo está diciendo el príncipe de Persia y de Grecia. Eso no lo está diciendo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a decir que ores a tiempo y fuera de tiempo. El Espíritu Santo dice orar sin cesar, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, levantando manos en todo lugar. Eso es lo que dice el Espíritu de Dios. A su nombre, gloria. Por eso Daniel, cuando se lee el edicto, era un edicto irrevocable. Y el que lo haga, lo matan a pena de muerte. Pena de muerte al que ore en 30 días. Y es donde llegamos al capítulo 6, verso 10. Porque ahí es donde Daniel tenía que tomar una decisión. Y Daniel empezó a evaluar. Imagínense lo importante de estar conectado con Dios. Vea qué tan vital, conexiones vitales, conexiones divinas. Daniel evaluó: llegué como esclavo y empecé de abajo. He ido escalando posición. Pasé entre los 120. Pasé entre los 3 mejores. El rey está a punto de promoverme a estar sobre todo el reino. Escuche esto. Porque es muy probable que el ofrecimiento de estar sobre todo el reino no haya venido de parte de Dios. Hay que analizarlo. Está encima de los 3 principales, encima de los 120, y hay un proyecto: te vamos a promover a estar sobre todo el reino. Pero hay un edicto: tiene que durar 30 días sin orar. Por eso yo sospecho, William Toro, no es que el Espíritu me lo está revelando, de que detrás de ese ofrecimiento estaba Satanás. Porque Daniel tenía que pesar 30 días sin orar, o sobre todo el reino de Persia o de Grecia. Era lo que se estaba jugando, era lo que estaba en juego, hermano. Aquí no estaba en juego cualquier cosa, aquí se estaba jugando algo grande. Porque si él de ahí salía, era a la muerte, al pozo de los leones. Él tenía 2 caminos y 2 alternativas: o estaba en el palacio del rey, o estaba en el pozo de los leones. Pero había un edicto en el medio: tú decides si oras o no oras. Aquí está lo que te estoy ofreciendo: o quieres ir a
al pozo de los leones o quieres ir al reino. Pero tienes que sacrificar algo, ¿qué? La oración. Si te desconectas de tu Dios, te pongo en el reino. Pero si te conectas con Él, te toca pozo de los leones. Alguien puede alabar a Dios por... Ay, Dios mío, yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios le está hablando hoy. Es una decisión difícil. Es una decisión que está entre la espada y la pared. Yo me imagino a Daniel ir y conocer el edicto y analizar y empezar a valorar qué era más importante. ¿Qué hubiese pensado tú? ¿Tú hubieses pensado, bueno, son 30 días, después de esos 30 días me reconcilio con el Señor otra vez? Porque hay gente que es así. Hay gente que se descarría en noviembre y en enero se vuelve a reconciliar. La mayoría de los que están aquí se han desconectado en noviembre, finales de noviembre, y se han vuelto a conectar en enero. Y usted lo sabe, porque lo sabe. No le voy a decir levante la mano, porque Dios no avergüenza a nadie. La gente diría, no, si yo fuera Daniel, yo no hago eso. Tú lo has hecho, y por menos de un reino. Lo has hecho por un poquito de dinero, lo has hecho simplemente por las festividades decembrinas, lo has hecho por los afanes del trabajo, lo has hecho para buscar un poquito más de plata para los estrenos, lo has hecho para buscar un poquito de plata para el 31, para el poche crema, para la yaquita, para el estreno de los niños. Para eso te has desconectado con Dios. No, la gente no da gloria a Dios ni aleluya. Se han desconectado de Dios para poderle comprar los juguetes a los niños, para poder cumplir, amado, sus deseos carnales de vivir según los gentiles en las tradiciones de este mundo. Se desconectan. Usted no ve gente que cuando llega Semana Santa, esa semana usted no lo ve. ¿Dónde está? En el río, se fue para la playa, aparece después de Semana Santa. O aparece en enero que vienen llegando. Como si nada. ¿Sabe lo que me dijo Dios este año? Y se cumplió al pie de la letra, mi hermano. No me gozo de que se haya cumplido, pero no es profeta. Dios me dijo por primera vez este año pasado, me dijo así: William, todo el que se afane en el mes de noviembre y en el mes de diciembre y no obedezca lo que estoy mandando a hacer en la iglesia, todo el que se afane para evitar los procesos que le llegan a uno en ese mes, porque ese mes hay gasto, ese mes todo el mundo se vuelve loco, la gente se endemonia en diciembre y la gente se va tras esas corrientes para evitar el proceso. Se endemonian. Pregúntele a los hombres cómo algunas mujeres se endemonian. Si el niño no tiene ropa, si no pintó la casa, si mi hijo no tiene estreno, mi hijo no tiene esto, y mi hijo no se van a vestir el 24, y mi hijo no se van a vestir el 31. ¿Usted cree que están en el espíritu? Están endemoniados. Su nombre, gloria. A su nombre. Dios mío, esos aplausos también arrancados con pinza. ¿Qué fuerza oscura te lleva a ti a afanarte en ese tiempo? Dios me dijo así: todo el que se afane en diciembre, en enero lo voy a procesar. No van a escapar del proceso, hermano. Dios mío, mire, yo vi gente, hermano, de aquí mismo del Ministerio Mundial de Dios el Poder, que en diciembre andaban para arriba y para abajo. ¡Wow! ¡Dios le bendiga! Pasaban de largo. ¿Dónde está trabajando aquí? Pregúntele cómo le fue en enero y en febrero. Proceso terrible de parte de Dios. Y hay gente que todavía a esta fecha no han salido del proceso. A 5 meses de haber comenzado el año.
Y gente que en diciembre batalló, se congregó, vino, aunque le haya venido algún proceso que siempre viene a uno, pero en enero Dios lo respaldó, en enero Dios le proveyó, en febrero, y están aquí. Hay procesos en Venezuela y ellos están fortalecidos en Dios, y Dios ayudándolos, y Dios dándole, Dios proveyéndole, y Dios supliéndole en prueba, en lucha y en batalla, pero avanzando de la mano de Dios. Esa es la manera como Dios te está enseñando. Ya vamos a mitad de año, vamos por junio. Ya viene, eso se va rápido, ya viene junio, julio, agosto, septiembre, y ya en octubre empiezan a sonar las gaitas. Y la gente cuando empieza a escuchar las gaitas ya va preparando su desconexión con Dios. Y ya cuando llega noviembre ya están desconectados. ¡Pum! Ya no se congregan, ya no oran, ya no ayunan, ya no vigilan. Y en enero, el 1 de enero, como unos hipócritas, aparecen el primero. Hay que darle la primicia a Dios el 1 de enero. ¿Cuál primicia? Si viene desconectado, ¿cuál primicia le vas a venir a Dios el primero? Si te desconectaste de Él, si lo dejaste, si lo abandonaste, si lo echaste a un lado, hipócrita. A Dios se le da la primicia todos los días del año, todos los días del año. ¡Fuego! Vaya para los gachos en diciembre, un poquito de gente, el primero, eso es así. La primicia, cuidado, Jehová libre que el primero no tenga ayuno. Hipocresías, religiosidad. Por eso Daniel no caminaba en temporada. Dice la Biblia que cuando supo que el edicto había sido firmado, evaluó y dijo: voy a entrar a orar. Y oró 3 veces al día, como solía hacerlo antes. Ahora, aquí hay un ingrediente importante. ¿Cuál es? Que el judío tenía la creencia de que tenía que orar hacia donde estaba Jerusalén. Y cuando el judío hacía su casa, orientaba la ventana hacia donde estaba Jerusalén y el templo, porque la creencia era que Dios estaba allá en el lugar santísimo y que no iba a orar de espaldas a Dios, sino que tenía que inclinarse de frente hacia donde estaba Dios. Y por eso es que abría la ventana, para que no hubiera ningún impedimento. Claro, era una revelación reducida para la época. Hoy sabemos que para que uno ore, se ha acostado, parado, para el norte, para el sur, Dios lo escucha. Y si usted tiene la ventana cerrada abierta, igual Dios lo va a escuchar. Pero estamos hablando de un judío, de una tradición arraigada a su Dios, y el cual él tenía que orar como él lo solía hacer antes. Él podía haber cerrado la puerta para que nadie lo viera. Bueno, voy a orar escondido aquí, nadie me va a ver, voy a orar. Pero él dijo, ¿cómo solía hacerlo antes? Quiere decir que no cambió. Él estaba dispuesto a morir, él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Yo necesito hoy gente como esta generación de Daniel, que esté dispuesto a morir antes de dejar la oración, que esté dispuesto a morir antes de desconectarse con Dios, que esté dispuesto a morir antes de apartarse de Dios, que esté dispuesto a morir antes de dejar su tiempo de oración con Dios. Y ya voy a terminar. Amados hermanos, yo pienso que el espíritu de Daniel, esa convicción, esa llenura, es el tipo de gente que va a ver o va a experimentar el gran avivamiento en Venezuela. No me vengas a decir que Dios te va a llevar a ti y te va a usar como un vaso del gran avivamiento en esta nación, cuando tú estás desconectado de hace tiempo de la fuente de poder. Yo no he visto hasta el día de hoy un hombre de Dios o una mujer de Dios usado por Dios que no tenga un nivel poderoso de oración detrás de esas rodillas. Eso no existe. La gente le habla de avivamiento, amén, pero dígale, hay que orar. Se va la gloria a Dios, aleluya. Estamos viendo ahorita las clases de formación ministerial. Vamos por la número 16 de la número de exposición de los generales de Dios del siglo pasado.
Hemos estudiado la vida de Kathryn Kuhlman, Elvis Semple, hemos estudiado de John Hu, hemos estudiado de Wendy, hemos estudiado de todos los generales que aparecen en el libro 1. Y después de ahí empezamos a estudiar los avivamientos. Cada martes una exposición. Una que me llamó mucho la atención, la que me tocó a mí, fue la de T.B. Joshua. Y así sucesivamente estuvimos viendo algunas exposiciones importantes en estas semanas pasadas. Y todos coinciden en que todos eran gente de niveles de oración poderosos y gente que tenía una comunión cercana. Unos amigos que eran del Espíritu y otros que desarrollaron una amistad muy fuerte con el Señor Jesucristo, como el de Ovalles, el de José Ovalles. Todos eran gente de oración, gente que oraban 3 veces al día, gente que oraban en todo momento. Y yo pienso que Daniel está provocando un avivamiento en su vida, porque estaba dispuesto a morir para poder alcanzar ese avivamiento. Hay cosas que tenemos que sacrificar, hermano. Si usted no sacrifica algo, Daniel sacrificó el reino, la posición, la comodidad, la seguridad. Él sacrificó todo con tal de agradar a su Dios. Y Dios está llamando a una generación de avivamiento que esté dispuesto a sacrificar algo, que esté dispuesta a sacrificar el sueño, que esté dispuesta a sacrificar las redes sociales, que esté dispuesta a sacrificar el teléfono, que esté dispuesta a sacrificar las amistades, que esté dispuesto a sacrificar muchas áreas del ministerio para eso. Mire, hasta áreas del ministerio hay que sacrificarlas. Porque una de las cosas por qué los pastores no oran es porque no tienen tiempo. Los pastores están ocupados día y noche y han sacrificado lo más precioso que es la oración. Porque cuando el diablo no pellizca a uno, pellizca al otro. Pellizca uno en la mañana y no sale corriendo para allá. ¿Qué pasó? No me pellizcó el diablo. Y al mediodía pellizcó a otro y después a otro. Y siempre hay algo que hacer. Si no hay una determinación en la vida de un hombre de Dios de ministerio, de apartar el tiempo de Dios, fracasó. ¿Y cómo hacemos, pastor? El diablo nunca va a dejar de pellizcar a la gente. Jamás. Entiéndalo. Siempre Satanás estará haciendo algo para atacar, para destruir, para crear división. Eso nunca se va a acabar. Cuando yo entendí eso, yo dije, yo no puedo estar peleando una guerra sin fin. Es como que un barco se esté hundiendo en medio del mar y usted le esté sacando el agua con una perolita. Usted le saca y por otro lado se mete. Ahora, más efectivo soy cuando yo me concentro en Dios y no en las ovejas. Porque cuando yo me concentro en Dios, entonces Dios es el que va a pelear por esas ovejas. Tiempo de oración tiene que ser un tiempo inquebrantable. El tiempo de nosotros, escuchen ovejas, porque aquí hay ovejas de otros pastores también. El tiempo de oración de su pastor tiene que estar por encima de usted. Si Dios me pone a coger o pastorea y atiende bien a todas las ovejas, ora, yo me quedo con orar. Porque siempre va a haber falla mientras tengamos humanos bajo nuestra custodia. Si fuera ángeles que uno pastoreara, fuera bien, porque el ángel lo deja ahí y no se mueve. No te muevas de ahí. Solamente da gloria a Dios día y noche ahí, 24 horas. Eso fuera bien. Pero resulta que estamos pastoreando seres humanos. Que usted le dice, párese ahí y adore a Dios las 24 horas y no se mueva. Y no pellizca el de al lado. Y cuidado que se mete con el de al lado. Entonces, al rato cuando usted venga hay un lío ahí armado ya. Hay un revolú ahí, como dicen los dominicanos. Y el hermano que estaba orando no me fui porque el hermano me pellizcó. No, pero es que él me pellizcó primero. Sí, pero es que tú me estabas viendo. Pero es que tú me viste primero. ¡Pum! Y listo. Se acabó. Siempre va a haber algo. Siempre va a haber un problema. Donde hay gente hay problemas. Créalo. A su nombre gloria. Y uno tiene que estar concentrado en la oración. Hay un nivel que viene pronto de promoción en un nivel superior en esta nación. En un nivel. Hay gente que van a ser promovidos al siguiente nivel. Ya el rey ha pensado en Venezuela. Pero ¿a quién va a agarrar? A los que estén orando. A los que estén orando día y noche.
Eso es la gente que va al gran avivamiento. Yo no vengo a decirle usted aquí a todo el mundo. A los que ora son los que van a ver la gloria de Dios en el gran avivamiento de Venezuela. A los que ora, a los que ora, a los que ora, a los que oran. Esos son los que van a ver esa bendición, a los que permanecen conectados con Dios. Aquí cuando yo veo la importancia de Daniel, y dijo, no, yo prefiero conectarme con mi Dios que el reino y todo lo que me ofrezca Persia. Es donde yo digo que hay una prioridad que debe tener todo hombre de Dios. Esa prioridad tiene que estar por encima del agotamiento, del sueño, del cansancio, de la mujer, de la esposa, del esposo, de los hijos. Tiene que estar por encima del ministerio mismo, por encima de todo. Si tú tienes un ministerio y estás muy ocupado y no tienes tiempo para Dios, usted fracasó, porque tu Dios es el ministerio. No puedes poner el ministerio primero que a Dios. No, pastor, que el ministerio hay que atenderlo. Primero atiende a Dios, que Dios atiende tu ministerio. Y ahí es donde yo veo que detrás de un edicto diabólico para que nadie pueda orar, es la real conclusión a la que yo he llegado. Esta es la batalla de toda iglesia y de todo ministerio. El diablo quiere que te desconectes de Dios, y tú tienes que estar por encima de las circunstancias, de pararte firme y decir, venga lo que venga, venga diablo, venga demonio, venga edicto que venga, no voy a dejar mi vida de oración, porque eso vale más que tu propia vida, vale más que todo lo que tú tienes. A su nombre. Así que aquí estamos concluyendo la segunda parte del mensaje, conexiones. La conexión divina es la más importante. Es una condición vital, es como el corazón cuando está conectado al cuerpo y funcionando. Sácale el corazón y queda muerto. Y esa es la real necesidad que hay en la iglesia. Es la real necesidad y es la batalla que tiene todo creyente. Toda vida, toda persona tiene esta misma batalla. La batalla es si te mantienes conectado o si tú mismo te desconectas. Si tienes una conexión fuerte, tu espíritu va a ser un espíritu superior. Pero si tú quieres vivir una vida con una horita diaria, que el promedio en general de más del 90% de la iglesia es que no ora más de una hora diaria. Así que cuando hablamos de espíritu superior hay que buscarlo con una lupa. Son algunos seleccionados y el otro 90% está viviendo de la conexión de otro. Alguien me decía, pastor, tenía que haber tocado el punto de los que quieren robar wifi y los que les gusta robar señal. Conexión. Ora por mí. Ora por mí. Se endemonió, hay que buscarle manalcina. Mire que a aquel le duele, le va a dar sida. Mire al hermano Luis, llamen al equipo de oración, llamen al escuadrón de liberación. Ya es internacional ese equipo ya, porque ya lo están solicitando de otros ministerios también. Aquí me llegó un caso de una hermana, no lo digo por jactancia, lo digo con respeto, lo digo con honra. Me llega dos hermanas, mire, nosotros venimos de parte de nuestro pastor, dígame. Sí, el pastor envió por acá esta sierva, una mujer de Dios servidora, una mujer de Dios que, oye, excelente, buen testimonio. ¿Qué pasó? Siento un tormento, una voz que le atormenta algo. Y ya él le oró. Ya pasaron, ya todo el mundo le oró allá en la iglesia y nada, hermano. Y dijeron que aquí había un equipo de liberación, un escuadrón de liberación. Y entonces vine con ella para que le ore, un evangelista. Bueno, ¿cómo no, hermana? Porque a eso Dios nos llamó, es la realidad. Métala para allá para el cuarto. Le oraron, hermano, unos gritos ahí, quedó libre. Si sigue o persiste, venga mañana, porque hay casos que nos llevan 6 días, 3 días, 4 días, no vino más. Eso quiere decir que quedó libre, pero se necesita de gente con espíritu superior para que pueda dar respuesta a la necesidad que hay en la iglesia. Ahora, aquí vale la pena resaltar esto, vea, no fui yo que le oré.
Por eso es que estoy contando el testimonio. Si fuera sido yo, no digo nada. Pero yo no fui que le oré. Yo le dije, vayan y órenle. Porque yo sé que aquí hay gente con espíritu superior. Aparte del pastor William Toro. Tengo tiempo que no le oro un endemoniado aquí. De los que vienen así, por eso pedí. Yo creo que ya voy para 2 o 3 años que yo no le oro a esa gente. ¿Por qué? Porque hay una gente que están conectados, buscando a Dios, un espíritu superior, y lo agarran los casos y rapidito quedan libres. Algún caso que yo me meto ahí de vez en cuando. Una vez, de vez en cuando. ¿Por qué? Porque yo necesito estar concentrado en otras cosas. Necesito gente al lado mío. Necesito gente que tenga espíritu superior. ¿Usted cree que todos estos pastores que están aquí no necesitan un equipo por lo mínimo de 7 gente con espíritu superior alrededor de ellos? Que cuando ven un endemoniado a las 3 de la mañana hay que parar el pastor. A las 6 de la mañana el pastor. Y todo es el pastor. Si el pastor o la pastora no le saca el demonio a alguien, el demonio no le hace caso a nadie en esa iglesia. ¿Qué es eso? ¿Sabe lo bonito que usted venga con la noticia, pastor? Hubo un caso de allá de liberación, pero le oramos allá nosotros y todo salió bien, pastor. Esa es la noticia que queremos escuchar. Esa. Y eso le da tiempo al pastor de concentrarse en la oración, en la búsqueda, en la planificación, en otras áreas, en otros niveles. Y concluyo finalmente con esto. Yo siempre voy concluyendo poco a poco. Los apóstoles dijeron así: no es justo que sirvamos a las viudas y descuidemos el ministerio de la palabra y de la oración. Y digo, vamos a levantar 7 diáconos llenos del Espíritu Santo que se encargan de atender a las viudas y los huérfanos. Y nosotros persistamos en el ministerio de la palabra y de la oración. Así que si hay alguien que le toca hacer el trabajo de llenarse de Dios, al diácono, al líder, al escudero, a los líderes, a los profetas, a los evangelistas y los líderes que están al frente del ministerio, en la dirección, en la palabra, en la revelación, en la búsqueda de Dios, buscando las remas, buscando las palabras, el pan de vida. Esas iglesias que son dependientes únicamente de la unción del pastor, nada más. Ese pastor se muere rápido, hermano. Hay que ir comprando la urna y preparando el velorio. Por eso es que hay pastores que a los 50 años, ay, se murió el pastor, un infarto. Viene la pastora y agarra esa carga y a los 3 años se murió también. Después la gente viene con aquella mística. No, lo que pasa es que el pastor se la llevó. Vino por ella. Se fueron juntos. No, es que lo mataron ustedes, hermano. Mataron a uno y más atrás mataron al otro. Porque ustedes no oraban, lo cargaban agrupado de tanto trabajo. Si usted quiere ayudar a su pastor, es orando. Ore, llénate de Dios. Camine en el Espíritu. Camine en un espíritu superior. Métete a buscar a Dios para que tú veas que es la ayuda que necesita tu pastor y tu pastora. Póngase de pie esta noche, porque si no voy a seguir predicando. A su nombre.